Buen día para todos. Doy inicio a nuestra actividad sobre alteraciones de la cognición y la conciencia sobre la materia escuelas psicológicas y cognitivas. Quienes presentan las estudiantes Jamie Patricia Vega Hernández, Claudia Catalina Izaza Tavares, María Cardoso Granados, Sandy Contreras y quien les habla, Karen Daniela Chamberlain. Inicio con la pregunta: ¿a qué se le denomina inconsciente cognitivo? El inconsciente cognitivo es una parte de nuestra mente que procesa información sin que seamos conscientes de ello. Es decir, es un conjunto de procesos mentales automáticos que ocurren por debajo del nivel de la conciencia. Este término fue acuñado por el psicólogo y premio Nobel Daniel Kahneman, quien lo definió como el sistema es rápido, intuitivo y emocional, y funciona de forma automática e involuntaria. Continúo con la importancia del inconsciente cognitivo. Aunque no somos conscientes de ello, el inconsciente cognitivo influye en una gran medida de nuestras decisiones y acciones diarias. De hecho, se estima que el 95% de nuestras decisiones son tomadas por este sistema de pensamiento automático. Es importante tener en cuenta que el inconsciente cognitivo no siempre nos lleva a tomar las mejores decisiones. Por eso es fundamental entender cómo funciona y aprender a tomar decisiones conscientes para evitar que nos influya negativamente. Pero entonces, ¿cómo funciona el inconsciente cognitivo? El inconsciente cognitivo funciona mediante una serie de atajos mentales o heurísticas que permiten tomar decisiones rápidas y eficientes sin tener que procesar toda la información disponible. Algunos ejemplos de estas heurísticas son la disponibilidad, es decir, tendemos a dar más importancia a la información que tenemos más presente. La representativa, que podemos decir, tenemos que clasificar las cosas en función de estereotipos, o el sesgo de confirmación. Tendemos a buscar información que confirme nuestras creencias preexistentes. Ejemplos de inconsciente cognitivo en la vida diaria. El inconsciente cognitivo está presente en nuestros aspectos de nuestra vida diaria. Por ejemplo, cuando elegimos un producto en el supermercado porque su envase es más atractivo, cuando tomamos una decisión basándonos en nuestra intuición, o cuando hacemos juicios rápidos sobre la persona basándonos en su apariencia física. También puede influir en nuestra toma de decisiones el ámbito laboral, como cuando contratamos a alguien porque nos cae bien o cuando decidimos invertir en una empresa porque nos gusta su nombre. ¿Cómo tomar decisiones conscientes? Para tomar decisiones conscientes es importante aprender a reconocer cuando el inconsciente cognitivo está influyendo en nuestra toma de decisiones. Algunas señales de alerta puede ser el sentimiento de intuición, la sensación de que algo es verdad sin tener pruebas, o el hecho de estar tomando una decisión basándonos en emociones fuertes. Una vez que hemos identificado que estamos siendo influenciados por nuestro inconsciente cognitivo, podemos tomar medidas para evitarlo. Algunas estrategias pueden ser tomarse un tiempo para reflexionar antes de tomar una decisión, buscar información objetiva y constatada a pesar de opiniones de terceros. Gracias. ¿Qué es negligencia atencional? También conocida como negligencia visual o heminegligencia. Es un trastorno neuropsicológico que se caracteriza por una falta de conciencia o atención hacia uno de los lados del espacio o del cuerpo. Las personas que experimentan negligencia atencional tienen dificultades para procesar o responder a estímulos que se presentan en el lado afectado. Es importante destacar que la negligencia atencional es generalmente causada por lesiones cerebrales, especialmente en el hemisferio derecho del cerebro.
Puede ocurrir como resultado de accidentes cerebrovasculares, traumatismos craneoencefálicos, tumores cerebrales u otras condiciones neurológicas. Tenemos varios tipos de negligencia atencional. En este caso, la negligencia espacial unilateral se refiere a la falta de atención hacia uno de los lados del espacio, ya sea el izquierdo o el derecho. Las personas con negligencia espacial unilateral pueden no prestar atención a objetos, personas o eventos que se encuentran en el lado afectado. Por ejemplo, si hay una mesa con varios objetos dispuestos en ella, la persona puede notar fácilmente los objetos ubicados en el lado derecho de la mesa, pero no prestar atención a los objetos que están en el lado izquierdo. Si se le pide que señale un objeto específico de la mesa, es probable que solo seleccione los objetos del lado derecho y omita completamente los del lado izquierdo. Este ejemplo ilustra cómo la negligencia espacial unilateral puede afectar la percepción y la atención de una persona hacia un lado específico del espacio, en este caso, el lado izquierdo. Por otro lado está la negligencia somatosensorial unilateral. En este caso, la falta de atención se dirige hacia una parte del propio cuerpo. Las personas con negligencia somatosensorial unilateral pueden tener dificultades para reconocer o responder a estímulos táctiles, térmicos o dolorosos en el lado afectado. Por ejemplo, si se les pide a esas personas que se vistan, es posible que solo se pongan ropa en el lado derecho de su cuerpo, sin darse cuenta de que el lado izquierdo está desnudo. También pueden tener dificultades para comer alimentos del lado izquierdo del plato o para utilizar el brazo o la pierna izquierda de manera efectiva. La negligencia motora unilateral. Este tipo de negligencia implica una falta de atención hacia los movimientos o la actividad en el lado afectado. Las personas con negligencia motora unilateral pueden tener dificultades para iniciar o realizar movimientos con el brazo o la pierna del lado afectado. Un ejemplo podría ser una persona que, después de un accidente cerebrovascular en el hemisferio derecho, muestra dificultades para usar su brazo y pierna izquierdos de manera efectiva. Pueden tener dificultades para mover o controlar conscientemente el lado izquierdo del cuerpo y pueden depender más del lado derecho para realizar actividades motoras. Y tenemos la negligencia visual unilateral. Este tipo de negligencia atencional se refiere a la falta de atención hacia un lado específico del campo visual. La persona puede tener dificultades para percibir o procesar la información visual que se encuentra en el lado afectado. Por ejemplo, pueden no reconocer objetos o personas que están en su lado negligente. Ahora vamos a hablar de la disociación. En la perspectiva de Piaget-Janet, en relación a síntomas neurológicos funcionales, es la pérdida de síntesis y asociación de las funciones psicológicas. Hay una separación de dichas funciones, tanto de sí mismas como de unas con otras. Por ejemplo, la memoria de un movimiento de sí misma y la memoria de un movimiento con la idea de movimiento, dando lugar entonces a una parálisis. Eso se debe a una debilidad de síntesis mental, ya sea adquirida por una idea fija, trauma o de causa congénita. Disociación es además el alejamiento de la conciencia, tanto de funciones psicológicas como de ideas fijas, debido al estrechamiento del campo de la conciencia, ya que esa no puede contenerlas y son relegadas al subconsciente. Por último, disociación es la formación de una conciencia nueva, tanto por una idea fija como por la debilidad de síntesis y el estrechamiento del campo de la conciencia. Este es el subconsciente que contiene el trauma, el cual es representado en diversos síntomas. La disociación permite al organismo reaccionar frente a traumas que lo sobrepasan, así los recuerdos de este se apartan de la conciencia evitando el sufrimiento, pero afectándose a través del síntoma generado, siendo la amnesia un rasgo clínico característico de la disociación patológica. Finalmente, una de las conclusiones de Janet formuladas en su tesis de 1989, el automatismo psicológico se relaciona con la disociación de la conciencia y el origen de síntomas mentales. Así, Janet
Es un adelantado a su tiempo, enunciando conceptos de lo que hoy conocemos como enfermedades psicosomáticas. Al respecto, enuncia. Sería necesario recorrer todo el campo de las enfermedades mentales y una parte de las enfermedades físicas para demostrar los trastornos mentales y corporales que resultan de la exclusión de un pensamiento de la esfera consciente personal. La idea excluida, a modo de parásito psíquico, ocasiona todos los síntomas de las enfermedades físicas y mentales, donde se entiende por exclusión de un pensamiento la disociación de una idea fija que se aparta de la conciencia y por parásito psíquico el trauma. Ejemplos de disociación. Soñador, cuando la mente de uno divaga de eventos que están sucediendo en el entorno inmediato a pensamientos inmersos en algo completamente ajeno. Conducción en piloto automático. Mientras toma una ruta muy familiar al trabajo, la conciencia de una persona puede estar completamente absorta pensando en algo del pasado, planificando las actividades de ese día. Mientras leo, algunas personas pueden quedar tan absortadas en la historia mientras leen que sienten que realmente están experimentando la escena mientras la leen. No escuchar el nombre de alguien llamado. Cuando se dedica a un enfoque mental intenso, como estudiar para un examen, es posible que una persona no pueda escuchar a alguien decir su nombre. Juego de fantasías para niños. Algunos niños pueden cautivarse tanto con el juego de fantasía que experimentan disociación. Todo lo que imaginan les parece muy real. Disociaciones presentes en un síntoma neuropsicológico de los que afectan la percepción o la atención. La amnesia disociativa se refiere a la disociación de los recuerdos como la incapacidad de recordar eventos que experimentó personalmente. A menudo ocurre como un mecanismo de defensa donde la mente de las personas bloquean eventos traumáticos del pasado. La amnesia disociativa puede ser selectiva, localizada o generalizada y se manifiesta de manera diferente en diferentes personas. La confusión de identidad. La confusión de identidad ocurre cuando una persona pierde el sentido de su identidad central y puede, por ejemplo, representar una dificultad para definir sus valores, creencias o preferencias centrales. Las personas con confusión de identidad luchan por mantener un sentido constante de sí mismo a lo largo del tiempo. El aprendizaje inconsciente. El aprendizaje inconsciente ha sido un tema que ha tomado gran importancia en las investigaciones actuales de la psicología cognitiva y junto con la percepción y la memoria inconsciente, representan el pilar del procesamiento inconsciente, producido en 1997. El aprendizaje inconsciente o implícito es un proceso en el que se aprenden cosas y se adquiere conocimientos de manera incidental, sin una conciencia por parte de la persona que está aprendiendo, aunque sí requiere una cantidad mínima de atención. Características del aprendizaje implícito o inconsciente. El aprendizaje implícito puede ocurrir a cualquier edad y no se ve afectado por la etapa de madurez en la que se encuentra la persona. El coeficiente intelectual o CI tiene poca relación con el aprendizaje implícito, pues esta manera de aprender puede desarrollarse de forma eficiente. Independientemente del CI, se obtiene mediante estímulos complejos que se generan de forma natural en el entorno. No es intencional, lo que lleva a que funcione de manera automática. Una vez fijado, con la repetición, depende de sistemas cerebrales diferentes a los que intervienen en el aprendizaje explícito o consciente. Se puede dividir en dos categorías: aprendizaje de categorías y aprendizaje de secuencias. Aprendizaje por categorías. El aprendizaje implícito por categorías refleja cambios en la persona que lo adquiere, que depende de la experiencia en los procesos perceptivos del cerebro. Aprendizaje por secuencia. El aprendizaje por secuencia implícitas permiten aumentar la velocidad de ejecución en una actividad o proceso y eso sucede gracias a la repetición de movimientos en secuencia. Este tipo de adquisición de conocimiento depende de los cambios que se generan en las regiones del cerebro que controlan las habilidades relacionadas con el movimiento. Ventajas del aprendizaje inconsciente. Permite aprender acciones motoras sin que los individuos hagan un mayor esfuerzo, pues el aprendizaje se fija con la repetición de movimientos y secuencias. Gracias a este tipo de aprendizaje, una persona puede detectar gustos y habilidades que no sabía que tenía. Permite adquirir costumbres y hábitos para las tareas cotidianas. Se puede implementar sin necesidad de procesos
conscientes y sin poner demasiada atención a la ejecución de la actividad. Es especialmente útil en contextos deportivos o para desarrollar habilidades que están relacionadas con actividades físicas. Las desventajas serían, se puede convertir en una manera rutinaria de actuar que deja poco espacio para otros tipos de aprendizaje. No siempre es el tipo de aprendizaje más adecuado para todas las circunstancias o entornos en que se desenvuelve el ser humano. Si no se toma conciencia clara de lo que ya se aprendió, puede dejarse a un lado y olvidarse una vez que cesen las repeticiones. En algunas ocasiones puede resultar en un cúmulo de aprendizajes que no son del interés o agrado de la persona que adquirió el conocimiento. Puede resultar insuficiente o incluso inútil en ciertas situaciones y momentos específicos. Ejemplos de aprendizaje inconsciente: la natación. Las personas que nadan con frecuencia desarrollan su capacidad pulmonar inconscientemente como resultado de la actividad física constante, de manera que reciben mayor cantidad de aire que una persona regular y como beneficio de esta cuenta con una mayor resistencia al humo y a la contaminación. Los tenistas. Para que un atleta pueda mejorar en sus puntos débiles al jugar tenis, la persona que lo entrena le enviará la pelota sin decirle cómo la va a mandar para que su cuerpo reaccione de manera natural y actúe de acuerdo con los estímulos aprendidos en distintas habilidades sin ser consciente de ellas. Uno de los ejemplos más básicos del aprendizaje implícito es el habla, pues aprendemos a hablar al escuchar a las personas a nuestro alrededor. Este proceso ocurre de manera natural sin que nos demos cuenta de cómo vamos adquiriendo el lenguaje. Memorizar la letra de una canción. Cuando se escucha una canción muchas veces es usual que se aprenda la letra y la melodía, lo que lleva a poder tararearla o cantarla, sin realmente ser conscientes del aprendizaje obtenido. Experiencia con el juego. Al quemarse por acercar las manos al juego, se aprende de manera automática que es peligroso acercarse a un. Memoria inconsciente. Hace referencia a la capacidad que tenemos para procesar y retener información sin que se realice de una forma consciente. Son actos que se realizan de forma repetitiva y continua. Requiere de atención, pero no son directamente accesibles a la conciencia. Este sistema se aplica a habilidades que no representan alguna información, por ejemplo, nadar, montar bicicleta o escribir, donde adquirimos habilidades motoras que no requerimos de una conciencia para ejecutarlas. Es precisamente un sistema de ejecución implicado en el aprendizaje de diversas habilidades que se activa de forma automática. En otras palabras, consiste en una serie de repertorios motores o estrategias cognitivas que generalmente pasan desapercibidas al ser llevadas a cabo de forma inconsciente. Nuestros procesos mentales son una combinación entre la memoria inconsciente. La parte inconsciente gestiona el 90% de lo que hacemos, es decir, conocimiento no solo es accesible a través de la ejecución de un procedimiento del que ya hemos aprendido o del que ya tenemos conocimiento. Evidencias de la memoria inconsciente. Las pruebas usadas para evaluar la memoria inconsciente son pruebas indirectas, también llamadas incidentes o automáticas, que no hacen referencia a la necesidad de la recuperación